Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar de la densidad de una sustancia. Bueno, para comenzar a hablar de la densidad de una sustancia, vamos a comenzar a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué será más pesado? ¿Un litro de plomo o un litro de plumas? O también podríamos preguntar, ¿qué ocupará más espacio? ¿Un kilogramo de plomo o un kilogramo de plumas? Para responder estas preguntas, lo primero que vamos a hacer es recordar que el volumen es esa cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando que tengo un litro de plomo o tengo un litro de plumas, quiere decir que tengo la misma cantidad de ambas sustancias. Veámoslo acá. Tengo la misma cantidad de las dos sustancias en volumen. Pero, ¿cuál será más pesada? ¿El litro de plomo o el litro de plumas? Claramente podríamos decir que las plumas pues son muy livianas y por tanto un litro de plomo va a ser mucho más pesado que un litro de plumas. Por tanto yo podría decir lo siguiente. La masa de este plomo es muchísimo más alta que la masa de estas plumas. Por tanto va a generar un efecto de mayor peso el plomo que las plumas. ¿Listo? Ahora, si hacemos esto mismo, si cogemos la misma cantidad pero en masa y no en volumen, es decir, vamos a ver cuánto sería un kilogramo de plomo o un kilogramo de plumas. Listo, entonces miremos que si yo mido un kilogramo de ambas sustancias, me voy a dar cuenta de que el kilogramo de plomo es mucho más pequeño que el kilogramo de plumas. Y esto lo podríamos evidenciar acá. Si voy y mido su masa y me voy a dar cuenta que es igual, solamente que el plomo vemos que ahora tiene un volumen mucho más pequeño y las plumas tienen un volumen ahora muchísimo más grande. Listo, entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que la densidad es la relación que existe entre estas dos cantidades. Listo, entonces, resulta que para un volumen muy grande y una masa muy pequeña la densidad es muy pequeña. Y para un volumen muy pequeño y una masa muy grande, la densidad va a ser mucho más grande. Listo, entonces lo podemos relacionar. Por ejemplo, en esta parte, si yo veo que las dos sustancias tienen el mismo volumen, simplemente la que sea más pesada va a ser la más densa. Y ahora, si la masa de ambas es la misma, yo simplemente me voy a fijar cuál es más grande y esa va a ser la menor densidad. La más pequeña va a tener una densidad muchísimo más grande. Listo, vamos entonces a relacionar las cantidades de masa y de volumen para poder definir matemáticamente cuál es el significado de la palabra densidad. Listo, entonces vamos a utilizar este triángulo que tenemos acá en el cual tenemos las siguientes variables. Tenemos densidad que se representa con esta letra griega ρ que parece como entre una P y una R pues, o una S, pero es una letra griega que se llama ρ. ¿Qué significa densidad? Entonces la densidad la vamos a medir simplemente con esta letra. Resulta que la densidad, como lo veíamos anteriormente, es una relación entre la masa y el volumen. Entonces la masa la vamos a representar con la letra M y el volumen lo vamos a representar con la letra V. ¿Por qué lo escribimos de esta manera? Resulta que podemos hacer lo siguiente. Cuando yo quiero encontrar alguna de las tres variables de esta ecuación, puedo simplemente taparla, es decir, si quiero la densidad tapo la densidad, si quiero el volumen tapo el volumen, si quiero la masa entonces tapo la masa y voy a obtener a partir de ahí la ecuación que me relaciona a esa variable que estoy tapando con las otras dos. Es decir, si yo quisiera encontrar la densidad podría tapar la densidad y vemos que me queda que la densidad va a ser igual, o sea, lo que está tapado va a ser igual a lo que está destapado. Entonces la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Listo? De ahí obtenemos entonces la ecuación para encontrar densidad en función de la masa y el volumen. Ahora yo podría hacer lo mismo para el volumen. Si yo tapo el volumen, entonces podría decir que el volumen va a ser igual a la masa dividido la densidad. Y similarmente yo podría calcular la masa
o relacionar la masa como el producto entre la densidad y el volumen. Vemos que como están en la misma línea, entonces queda en forma de producto. Listo, por eso es útil utilizar este triángulo. De ahí puedo encontrar las tres ecuaciones con las cuales voy a relacionar densidad, masa y volumen. Ahora, ¿cuáles son las unidades que yo debo tener en cuenta para calcular la masa y calcular el volumen? Listo, ese resultado me va a dar las unidades de la densidad. Vamos entonces a verlo de la siguiente manera. Listo, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. La masa yo la puedo medir, por ejemplo, en gramos. Y el volumen lo puedo medir, por ejemplo, en centímetros cúbicos. Resulta que si la masa la mido en gramos y el volumen en centímetros cúbicos, la densidad, que es la relación entre la masa sobre el volumen, me va a quedar con unidades iguales a la masa, que se mide en gramos, sobre el volumen que le estoy midiendo en centímetros cúbicos. Lo mismo podría ser, por ejemplo, si lo hago en mililitros. Si mido el volumen en mililitros, entonces la densidad sería gramos por mililitros. Lo puedo escribir de esta manera o de esta manera, no hay ningún problema. Es decir, puedo escribir gramos por centímetro cúbico así también, o gramos por mililitro también lo podría escribir así y no hay ninguna diferencia. Ahora, resulta que estas son las unidades más comúnmente usadas para la densidad, pero las recomendadas por el Sistema Internacional de Unidades son kilogramos para la masa y metros cúbicos para el volumen. Por tanto, las unidades de densidad van a ser kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, estas van a ser las unidades básicas. No quiere decir que no la podamos tener, por ejemplo, en onzas, esto en litros o en otras unidades para la masa y el volumen y por tanto para la densidad. Pero las más comúnmente usadas son gramos por centímetro cúbico o por mililitro y kilogramos por metro cúbico. Entonces, veamos algunas relaciones en gramos por mililitro y en kilogramos por metro cúbico para la siguiente sustancia. Listo, vamos entonces a ver que en esta tabla que tenemos acá vamos a poder observar el etanol con un 0.8 gramos por mililitro o también con 800 kilogramos por metro cúbico. El aluminio lo tenemos con aproximadamente 2.7 gramos por mililitro y también lo podríamos observar con un valor de 2.700 kilogramos por metro cúbico. Y para el oro tenemos un valor de 19.3 gramos por centímetro cúbico o por mililitro, es lo mismo. Y también sería un valor de 19.300 kilogramos por metro cúbico. Por tanto, veamos lo siguiente. Si yo cogiera el mismo volumen de las tres sustancias, ¿cuál va a ser la más pesada? ¿El oro, el aluminio o el etanol? El oro tiene una densidad muy grande. El aluminio tiene una densidad relativamente pequeña, pero es mucho más pequeña la densidad del etanol. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el mismo volumen, o sea, si yo observo la misma cantidad de las tres sustancias, me voy a dar cuenta de que el oro va a ser muchísimo más pesado que las otras dos sustancias. El aluminio va a ser más pesado que el etanol y el etanol no va a ser tan pesado. Ahora, si yo cogiera la misma masa de los tres, por ejemplo, 500 gramos para los tres, 500 gramos de etanol, 500 gramos de aluminio o 500 gramos de oro. Resulta que el etanol ocuparía un volumen muchísimo más grande que el que ocupa el aluminio y el aluminio ocuparía un volumen mucho más grande que el que ocupa el oro, porque el oro es tan denso que una gran masa se ocupa en un volumen muy pequeño. Listo, por eso podemos entonces decir que el oro es la sustancia más densa entre las tres y por eso va a ser el más pesado. Listo, para finalizar vamos a decir entonces que la densidad es un valor que no necesariamente es fijo para cada sustancia, puede variar con efectos por ejemplo de presión o de temperatura y sería muy importante por ejemplo si lo relacionamos en nuestra vida cotidiana con la gasolina. La gasolina tiene una densidad mucho más baja. Cuando la temperatura es mayor y su densidad es mayor, es decir, tiene un volumen más pequeño en temperaturas más frías. Por tanto, es recomendable realizar el llenado de los tanques de los automóviles o de las motocicletas en horas en las cuales la temperatura esté mucho más baja.
aunque la variación en el precio sea un poco más pequeña, realmente va a existir una variación en este sentido. Por eso entonces es tan importante conocer este tema y saber cómo relacionar la masa y el volumen de una sustancia. Listo, para finalizar entonces, ¿qué tal si nos hacemos la siguiente pregunta? ¿Qué será más denso? ¿Un vaso de agua o una jarra de agua? Claramente, la jarra es mucho más pesado que el vaso, pero el volumen también es mucho más grande. Entonces, ¿cuál será más denso? Resulta que si yo mido la masa del vaso y lo divido entre el volumen del vaso, casualmente me va a dar lo mismo que si mido la masa de la jarra y lo divido entre el volumen de la jarra. Listo, entonces la respuesta a esta pregunta es que ambas tienen la misma densidad si la sustancia contenida es siempre la misma, no importa la cantidad que se tenga. Si yo tengo agua, la densidad del agua es la misma para todos sus volúmenes diferentes.